iniciamos con la siguiente conferencia. Para esto le voy a ceder el lugar al doctor Gustavo Cointri. Por favor, doctor. Gracias. Sí, bueno, a continuación vamos a seguir con la ponencia del doctor Juan Pablo Molto-Ripoll. El doctor Molto-Ripoll está formado en acupuntura francesa en la escuela Asena. Posteriormente estudió medicina china en la Asociación Catalana de Acupuntura de Barcelona y se preparó allí para el examen internacional de la República Popular China, obteniendo la graduación superior nivel A, médico acupuntor, en Beijing, China. Está graduado en naturopatía y homeopatía en el Real Centro Universitario María Cristina del Escorial, Madrid. Tiene un curso de neuropsicología por el Centro de Altos Estudios Universitarios de Barcelona y el posgrado en psicología humanista por FREAPA, así como el curso de psicoterapia sensoriomotriz en la especialización de traumas en Estados Unidos. Fundador de la psiconeuroacupuntura. Su primera ponencia sobre la materia fue en el primer Congreso Iberoamericano de Medicina China, celebrado en Portugal en el 2005. Desde esa fecha hasta el día de hoy difunde esta ciencia en todo tipo de congresos, tanto en el mundo de la medicina china como en el de la psicología. Bueno, adelante, doctor. Muchas gracias. Es un placer para mí estar aquí con vosotros en México, haber venido de tan lejos para empezar a difundir en este país esta disciplina que combina las neurociencias con la psicología y con las psicoterapias y con la medicina tradicional china. Creo que es un placer y un honor estar aquí con vosotros compartiendo este día. También agradecer a la organización del simposium la oportunidad que me ha dado para estar aquí con ustedes. Bueno, en primer lugar, querría explicar un poco qué es la psiconeuroacupuntura y por qué la razón, ¿no?, de generar esta técnica o esta orientación en psicoterapia. En principio, podríamos decir que la psiconeuroacupuntura surge de la necesidad de la necesidad en la que me encuentro como terapeuta, cuando durante mucho tiempo, trabajando en la consulta, nos dábamos cuenta que por lo general, cuando nosotros trabajábamos a nuestros pacientes con la acupuntura tradicional, muchas veces, o casi todas las veces, resolvíamos lo que era la sintomatología que el paciente traía a nuestras consultas. En medicina china, la forma de expresar es diferente a la medicina occidental. Tenemos otra forma de entender la realidad y otra forma de explicar la enfermedad o el sufrimiento humano. Que sea diferente no quiere decir que no se puedan enlazar, todo lo contrario, de hecho es lo que estamos haciendo. Y en aquellos entonces yo solucionaba mucho la sintomatología que el paciente traía a la consulta, pero me daba cuenta que cuando nuestros clientes, nuestros pacientes se iban a su entorno, al cabo de un tiempo volvían a manifestar otra vez el conflicto, volvían a encontrarse mal, volvían a presentar las jaquecas, o volvían a presentar las contracturas, o volvían a presentar la gastritis crónica. En pocas palabras, que algo había que siempre hacía que su sintomatología se repitiera. Nosotros a eso lo llamamos factores mantenedores, es decir, algo en el entorno a esta persona le estaba trayendo este conflicto emocional, psicoemocional, y entonces yo me dispuse pues a estudiar psicología porque entendía que me faltaba una herramienta para darle a los pacientes para que supieran adaptarse a su entorno y no volver a manifestar su sintomatología. En el caso de la medicina china, lo que nosotros llamamos bloqueo de chi de hígado, exceso de hígado, todas estas cosas, ¿no?, que usamos en nuestra terapia. Entonces, cuando empecé a estudiar psicología, con el único fin de tener recursos terapéuticos a la hora de orientar mejor al paciente, porque el sentido común no es un buen sentido a la hora de hacer terapia, hay que tener una herramienta a la hora de orientar al paciente, empecé a descubrir la parte académica, la parte científica, hasta que tuve un conflicto con un profesor, mi profesor de fisiología de la conducta. Este profesor me dijo que la medicina china, en pocas palabras, era como mucho efecto placebo. Entonces, claro, yo en aquellos entonces, que me consideraba pues un experto en medicina china, intenté estudiar e intentar rebatirle todo esto, lo que este doctor me decía, que bueno, que la medicina china era un cuento chino y que servía para como mucho el efecto placebo. Entonces, bueno, me documenté, empecé a investigar y pude documentar cómo la medicina china era muy útil para el tratamiento del dolor, para la analgesia, que servía mucho por el sistema nervioso a nivel del control system, a nivel de la columna medular,
Bueno, esto que todos los acupuntores sabemos, que no hace falta estudiar mucho para llegar a esas conclusiones, yo me documenté y fui todo contento a decirle a mi profesor de fisiología, mira, aquí tengo, ¿ves cómo sí que hay un montón de estudios que corroboran que la medicina china tiene efectos terapéuticos? El hombre me dijo, sí, claro, es verdad. En medicina china llevamos mucho tiempo, en fisiología llevamos mucho tiempo sabiendo que la punción en determinados puntos del cuerpo saturan la columna, hay un proceso rápido, uno lento, uno a nivel del sistema nervioso central, otro a nivel periférico, eso ya lo sabemos y además nosotros usamos grapas, usamos otro tipo de técnicas, pero realmente la psiconeuroacupuntura no puede tratar nada que sea de tipo depresivo, una emoción, un problema, llamémoslo psicosomático, ¿no? Entonces yo me fui otra vez y me dispuse a estudiar neuropsicología porque pensé que era la forma de estar más preparado para poder tener recursos a la hora de hablar con el ambiente neurocientífico en el cual yo me movía. Cuando estudié neuropsicología, hice todo el posgrado en la Universidad de Barcelona, cuanto más estudiaba neurociencias o neuropsicología, más me daba cuenta que no conseguía encontrar el mecanismo de acción de cómo la acupuntura podía tratar los trastornos emocionales, cómo podíamos estar tratando en diferentes partes del cuerpo una emoción como la tristeza, o una emoción como la ira, o una emoción como el asco. Más que emociones, serían pasiones, pero bueno, no voy a hablar de ello ahora. Entonces, casi ya cuando tenía la formación completa, ya me había convertido en un neuropsicólogo y casi estaba ya pensando en dedicarme más a las neurociencias que a la medicina china. En pocas palabras, estaba yéndome al lado contrario, ¿no? Entonces, me acuerdo que un día encontré un trabajo de un neuropsicólogo que se llama Antonio Damasio, no sé si lo conocen, Antonio Damasio, que nos habla de los marcadores somáticos. Es un gran neuropsicólogo que un profesor me dijo, mira Pablo, estudia esto de Antonio Damasio porque creo es lo que estás buscando y aquí no lo vas a encontrar en las neurociencias convencionales. Y entonces estudié Antonio Damasio y Antonio Damasio me dio a conocer todo aquello que tiene que ver con los marcadores somáticos. Los marcadores somáticos es esas partes del cuerpo que están relacionadas con las emociones, con el tronco, que va directamente al sistema límbico, se procesan las emociones y luego el razonamiento. Entonces, ahí empecé a tener toda una teoría con la cual poder debatir a mi profesor de fisiología. Cuando fui y le dije todas las teorías de Antonio Damasio, mi profesor me acuerdo que me dijo, muy bien, lo has conseguido. Se giró y se fue. O sea, ni siquiera me dio una palmadita en la espalda, yo me quedé todo diciendo, jolín, 2 años aquí intentando justificarme y bueno, esto ha sido al final lo que he conseguido. Y de ahí sale la psiconeuroacupuntura. Por un lado, psico, porque utilizamos unas técnicas psicoterapéuticas que no tienen que ver con la psicología ortodoxa. Las neurociencias, porque nosotros sabemos que el concepto del ser, lo emocional, tiene un vínculo muy importante con lo neuronal, con el cerebro, ¿no? Aunque para nosotros el cerebro no es aquello que está en la cabeza, hay que decir que la medicina china tiene una forma de pensar diferente a la occidental y realmente no dividimos las partes, el cuerpo no lo dividimos en trozos, sino que somos holísticos. Todos vosotros seguro que cuando habéis hecho disecciones sabréis que el cerebro en ningún momento está separado del tronco, ni está separado del tallo, ni de los nervios raquídeos, es todo una masa que configura todo el cuerpo, ¿no? Pues es muy importante conocer la parte neurológica para entender el sufrimiento humano, porque hay veces que las personas sufren no por conductas o por aprendizajes, sino por problemas neuroquímicos, ¿no? Por ejemplo, síndrome ejecutivo o patologías degenerativas. Y luego la parte de la acupuntura, pues usamos ciertas técnicas de acupuntura a la hora de intentar modificar o ayudar a nuestros pacientes, sobre todo en la parte del conflicto. Por lo tanto, podemos decir que la psiconeuroacupuntura intenta ser un puente de unión que una, por un lado, la mental. Ya no hablo de la medicina, no, algo más, hablo de la mentalidad oriental y la mentalidad occidental, porque uniendo esas dos mentalidades vamos a conseguir generar un tercer paradigma, un paradigma que venga a unir todo lo que hemos estado hablando hoy aquí, que muchas veces cuando el doctor Baeza decía del sistema inmunológico, yo no paraba de encontrar muchas similitudes entre un sistema y otro sistema, ¿no? Por ejemplo, la medicina occidental se basa sobre todo en los procesos biológicos en términos de modificaciones biológicas. Siempre se le da mucha importancia a todo el proceso biológico y muchas veces se excluye otros factores que tienen que ver mucho con el sufrimiento del ser humano, que antes un doctor por aquí de la sala ha mencionado sobre el sistema emocional. Normalmente se estudia en la medicina occidental mucho el cuerpo por partes. Por ahí salen tantas disciplinas, ¿no? Como el especialista en reumatología, el especialista en ginecología, el especialista en psiquiatría,
Se estudia el cuerpo de una forma fragmentada. Según la teoría oriental, esto sería un error porque el cuerpo en ningún momento está fragmentado. Por otro lado, se pierde desde la visión occidental, se pierde mucho la visión sistémica, la visión del sistema como un ser completo. Todo esto en Occidente ya se ha intentado solucionar. No estamos diciendo que la medicina occidental en ningún momento esto lo haya olvidado. Por ejemplo, ahora sabemos que existe la medicina psicosomática, que lo que intenta es entender el cuerpo como la mente, el cuerpo y la mente como algo unido, ¿no? Realmente, que es. No es las personas sufrimos también por problemas emocionales que afectan a nuestro cuerpo, y eso es lo que la psicosomática está demostrando o ha empezado a demostrar ya desde hace tiempo. También la psiconeuroendocrinoinmunología es otra técnica que ahora mismo se está poniendo en auge, que nos estamos dando cuenta que el cuerpo en realidad es un todo, ¿no? Bueno, por otro lado, la medicina china describe estos procesos, en vez de ser biológicos, los describe en términos energéticos. Claro, aquí tenemos un grave problema, ¿qué es lo que entendemos por energético? Claro, si yo a un doctor especializado en medicina occidental le digo, no, es que nosotros hablamos de energía, se me va a quedar mirando y me va a decir, pero ¿de qué energía me estás hablando? Claro, tenemos que empezar a saber traducir bien los términos en medicina china y empezar a saber de qué estamos hablando y dejarlo todo muy claro para ponernos a la altura de una ciencia. Por otro lado, la medicina china estudia el cuerpo como un todo, diferente a la otra orientación. En cambio, también pierde fuerza a la hora de la especialización. Es decir, que por un lado vemos el organismo como un todo, pero muchas veces cuando un paciente sufre de un órgano y ese órgano tiene una lesión orgánica a nivel de la materia, muchas veces es mejor la intervención directa. Por eso el puente de unión entre una forma y otra. La medicina china, ¿cómo intenta superar eso? Pues lo intenta superar llevando sus métodos energéticos, sus teorías, llevándolas al método científico, ¿vale? Como vemos, las dos ciencias, por un lado y por otro lado, están dándose cuenta que más que ser divergentes son convergentes. En cambio, por otro lado, seguimos teniendo problemas tanto por un lado como por otro lado. El primer lado, en la medicina occidental, gracias a la medicina psicosomática, entendemos que el cuerpo y la mente ya es uno. Pero quiero que sepan que la psicología occidental nace del siglo pasado, con el laboratorio de Watson. Es decir, hasta el 1850, creo que fue cuando se inauguró el primer laboratorio de psicología. Anterior a eso, la mente era algo relacionado con el alma y que no lo trataba el médico. El médico se encargaba del cuerpo, de la carne, de la materia. Eso ya esa disociación entre la mente y el cuerpo, de Descartes, ya se consiguió soslayar, ya la hemos olvidado, ya la hemos superado. Pero en cambio en Occidente tenemos otro problema, que ya hemos conseguido unir la mente y el cuerpo y entendemos que la mente y el cuerpo es uno. Pero aún nos falta otra cosa, nos falta el chi, la energía. Pero el chi, no la energía. Es que si digo la palabra energía, a cada uno le viene algo en la mente, un concepto abstracto. No, el chi es algo que ahora definiré, por lo menos para que sepan un poco de qué es el chi, sobre todo a la hora de intentar hacer ciencia con ello. Bueno, por otro lado, la medicina china lo que ha intentado ha sido llevar sus conocimientos, los ha intentado llevar al método científico. Y claro, aquí hemos tenido un grave conflicto, los que practicamos medicina oriental, a la hora de intentar llevar nuestras teorías al método científico. Tenemos muchos problemas, a no ser que solamente nos basemos en estudios del dolor o estudios con una causa-efecto que se pueda medir. Pero cuando entramos en lo que es la medicina en general, la psicosomática en particular, cuando entramos a analizar problemas que no se pueden cuantificar, fallamos mucho con el método científico. De hecho, muchas veces no podemos demostrar ciertas cosas. Y ahora nos estamos dando cuenta que el problema que hemos tenido los acupuntores o los médicos acupuntores o los que practicamos la investigación en medicina china es que realmente toda ciencia, tenemos que saber, la ciencia médica o la ciencia psicológica o cualquier ciencia siempre se basa en una física. La física es el pilar que da soporte a cualquier pensamiento. Nosotros, los occidentales, nos basamos en la física, en una física newtoniana, en la física de Newton, en la cual todo se basa en los estudios de las partes, de las estructuras, de la geometría, y esa física es la física por la cual funcionan los coches, funcionan las máquinas, e incluso se estudia el cuerpo humano basándose en esa filosofía, ¿no?
Bien, la medicina china, cuando intenta entenderse ella misma con esa física, muchas veces fracasa. Porque nos estamos dando cuenta que realmente nosotros no funcionamos con la física newtoniana, sino al revés, funcionamos con la nueva física, la física de la incertidumbre, la física de la mecánica cuántica. Cuando llevamos las teorías de la medicina china, esas teorías que se basan en la incertidumbre, en las posibilidades, nos damos cuenta que el amparo científico lo tenemos en la nueva física, en la física de la mecánica cuántica. Por eso es importante que los acupuntores empecemos, o en psiconeuroacupuntura, toda la teoría y toda la fundamentación teórica nos basamos en esta física, en la física cuántica, o en la mecánica cuántica más que en la física cuántica. Bien, cuando hablamos del chi, por ejemplo, estamos hablando de física cuántica, estamos hablando de... ¿Qué estamos hablando? Porque, de hecho, antes he visto una diapositiva de Einstein cuando le preguntaba a Chaplin, ¿no? Que Einstein hablaba mucho, pero nadie lo entendía. Es lo mismo, a nosotros los acupuntores nos pasa igual. Espero que no me echéis muchos tomates hoy, pero nadie nos entiende, hasta los propios acupuntores. O sea, que si sois muy positivistas, entiendo que cueste de entender este pensamiento. Pero realmente el chi, ¿qué es? El chi, mirar, el chi, los meridianos, etcétera. Todo eso son fenómenos, son interacciones. Cuando yo cojo una lija, imaginemos una lija, y cojo un fósforo, cuando froto la lija con el fósforo, ¿qué surge? Una llama. La llama, ¿dónde estaba antes? ¿En el fósforo o en la lija? Las llamas es una interacción. Las interacciones son fenómenos que suceden de la materia. Por lo tanto, el chi es una interacción entre un organismo material y su entorno. Eso es el chi, eso es lo que la medicina china estudia. La medicina china estudia las interacciones, no estudia la materia. Por eso es diferente al modelo occidental. Pero no, que sea diferente no quiere decir que no se pueda unir, todo lo contrario, se puede unir muchísimo. Por ejemplo, los meridianos. Los meridianos de medicina china, ¿qué son los meridianos? Muchos médicos me dicen, los meridianos no existen, por mucho que se haga una disección nunca vamos a encontrar un meridiano dentro del cuerpo. Es verdad, igual que el chi es una interacción. Las interacciones son fenómenos que acontecen de la materia. Es igual como el peso. ¿Ustedes qué creen? ¿Que pesan un peso? El peso es una interacción entre vuestro volumen y la gravedad. Si ustedes están en la luna, pesarán otra cosa, ¿vale? Son interacciones. No confundamos las interacciones con las cosas. Los seres humanos, sobre todo los teóricos, en estas ciencias estamos confundiendo las interacciones con las cosas. Si confundimos las interacciones con las cosas, la medicina china nadie la va a entender y, por supuesto, va a ser mística o esoterismo, y no es eso. Los meridianos, ¿qué son los meridianos? Mirad, una pregunta, por ejemplo, ¿en qué se diferencia? No, ¿por qué un ojo es ojo y una oreja es oreja? ¿Cuántos médicos hay aquí? Supongo que sabremos que la materia se va diferenciando y va según las capas embrionarias, vamos construyéndonos. Todavía hay muchas teorías, la morfogénesis es una ciencia que está desarrollándose todavía, y sabemos que los ojos, las células se van dividiendo y van generando una estructura que se convierte en ojo, otras células siguen otro linaje y se van convirtiendo en la oreja. Por lo tanto, podríamos decir que las formas son interacciones. ¿Yo por qué tengo forma de ser humano? Porque tengo esta forma. Yo soy un humano porque tengo forma de ser humano. Si tuviera forma de perro, sería un perro, ¿vale? Ahí llegamos todos. Bien, pero mi pregunta es, entonces, tendemos a pensar que las formas son determinadas por los genes. Pensamos que los genes, sobre todo los homeobox, ¿vale? Toda esa secuencia que parece que seamos un gusano, que vamos dividiéndonos y vamos generando toda la forma del cuerpo humano, es determinada por los genes. Con lo cual, la medicina, vamos a decir la biología, no la medicina, postula que las formas son determinadas por los genes. Vale, mi pregunta es esencial, ¿no? Y entonces, ¿quién determina la forma del gen? Grande pregunta, ¿no? ¿Hay alguien que me la sepa contestar? Si me lo sabéis contestar, me hundís la charla. Alguien, me voy. Ya lo he hecho muchas veces y nadie ha podido con ello. Y si alguien puede, no estaría aquí hablando conmigo, supongo. Las formas es algo, es una interacción que sucede en la naturaleza porque hay otros principios. Pero principios físicos me refiero.
que no puedo explicar hoy, pero que están ahí, ¿no? En la mecánica cuántica sobre todo. ¿Por qué un cristal de roca tiene forma de cristal de roca? ¿Por qué el oro tiene forma de oro? ¿Por qué un rubí tiene forma de rubí? ¿Quién determina? Ahí no hay genes, allá no hay materia orgánica. Quiere decir que las formas vienen determinadas por un concepto que es inorgánico, que son campos de fuerza. O sea, es el yuanqi de la medicina china, que no puedo explicarlo ahora, pero son campos de fuerza. Los campos de fuerza están en la naturaleza, en la zona, en la sustancia inorgánica, generando los cristales, pero también están en el cuerpo humano, generando las formas del cuerpo humano. Esos son los meridianos de la medicina china. Los meridianos de la medicina china son campos de fuerza que hacen que la materia colapse, formando el cuerpo humano. ¿Los genes son necesarios? Por supuesto, porque si no, no tenemos la materia, no tenemos la estructura, no tenemos las proteínas, pero se tiene que dar en el útero de una mujer para que seamos un ser humano. Si se diera en el útero de una perra, seríamos perritos. ¿Por qué? Porque en el útero es donde están los campos de fuerza que van haciendo que nosotros tengamos nuestra fuerza. En la naturaleza hay miles de campos de fuerza. Pues esos son los meridianos de medicina china, que los chinos llevan miles de años estudiando, pero nunca se han molestado en encontrar o en hallar una explicación científica, porque son otra forma de pensar. Ellos nunca han pensado con el método científico, porque ellos se basan en el empirismo, en un empirismo radical, ¿no? En un empirismo de la observación directa del entorno. De ese entorno lo que hacen es buscar unas leyes, esas leyes las llevan al cuerpo humano y la enfermedad surge de cuando esa persona se distancia de la naturaleza. Desde esa distancia surge la tensión y la tensión afecta al cuerpo. Bueno, esto ha sido una reducción de lo que es la medicina china, ¿no? La medicina china, por lo tanto, se basa en la cibernética pura y dura. Es la ciencia que nos da un soporte para entender nuestra realidad. Bueno, ¿qué sería la cibernética? Mirar, podríamos decir, salvando las diferencias, que en Occidente lo que hacemos es analizar el cuerpo humano como si fuera un archivador. En cada archivo se especializa una parte del cuerpo. Por ejemplo, los huesos en traumatología, el pulmón en neumología, el aparato digestivo, el aparato reproductor. Es como que el médico tiene una estantería donde en cada cajón tenemos unas partes y cada médico se ha especializado en un cajón. Eso sería un poco la visión un poco reducida y salvando ciertos matices. En cambio, la medicina china ha hecho esto. La medicina china lo que ha hecho ha sido entender el cuerpo humano también como podríamos decir, parecido, ¿no? Tenemos como 5 archivadores, mientras que en Occidente sabemos que en medicina hay muchísimas especialidades. Para el acupuntor realmente no existirían especialidades, sino 5 archivadores en los cuales se meten todas las partes del cuerpo humano, en esos 5 archivadores. En cambio, en estos 5 archivadores, en vez de estar puestos como en la foto anterior, en vez de estar así, están así. ¿Por qué? Porque si os dais cuenta esas flechas, imaginad que en vez de ser flechas fueran cuerdecitas, fueran cuerdas. Por lo tanto, cuando yo abro un cajón, estoy irremediablemente abriendo y cerrando otros, porque están interconectados. Eso se llama cibernética. La cibernética es la ciencia que estudia los fenómenos que acontecen en la naturaleza de forma no lineal. Nosotros tendemos a pensar que A genera B, B genera C, C genera D. Por lo tanto, D nunca puede afectar a, porque es un pensamiento lineal. Los cibernéticos no, los cibernéticos lo que pensamos es que A afecta a B, B afecta a C y C afecta a A. ¿Vale? La medicina china, por lo tanto, es una ciencia cibernética. Cuando yo tengo un problema, pongamos que en este cajón, y pensemos, por ejemplo, en este cajón, que es el hígado, aquí estaría el hígado, en este otro cajón está el pulmón. Muchas veces yo puedo influir sobre el hígado trabajando el pulmón. Nada que ver con el enfoque oriental. Por ejemplo, en el cajón del pulmón se encuentra el pulmón, se encuentra la piel, ¿vale? Y se encuentran emociones. Todo está dividido en cajoncitos y a la vez interconectados, todos ellos. Esa es una de las formas importantes de entender la medicina oriental. Fijaros, por lo tanto, que la medicina occidental se ha especializado en el cajón teniendo especialidades, mientras que la medicina china se ha fundamentado o se ha basado en lo que nosotros llamamos
la red. Ahora voy a comentaros algo bastante curioso, sobre todo porque en este congreso, en este simposio, estamos hablando de inmunología y bueno, de sistemas de integración, como podría ser el sistema inmunológico, el sistema endocrino, el sistema nervioso. Son sistemas realmente que integran todo el organismo. Cosa curiosa, en la medicina china no existe el sistema endocrino, el sistema inmunológico, ni el sistema nervioso, como lo entendemos nosotros. Evidentemente existe, pero no tenemos, igual que tenemos el hígado, o tenemos el riñón, o tenemos el corazón, no tenemos el sistema endocrino ni el sistema defensivo. Pero lo que sí que tenemos es esto, una red. Nosotros sabemos que a la hora de intervenir en el cuerpo humano, cuando trabajamos en la red, estamos trabajando en todo el complejo en todo el complejo orgánico. Por lo tanto, podríamos concluir con la idea de que la medicina china se ha especializado en el tratamiento de la red y no se ha especializado en el tratamiento de los órganos, que es lo que la medicina occidental habría hecho. La red, por lo tanto, encaja muchísimo, bueno, muchísimo no, es el sistema inmunológico, el sistema endocrino, el sistema nervioso, ¿vale? Precisamente sabemos, como ahora os explicaré, la cantidad de estudios que demuestran la efectividad que la acupuntura tiene precisamente con estos sistemas. Vale, por lo tanto, la pregunta sería, ¿cómo podemos actuar en psiconeuroacupuntura en el cuerpo humano, con la red? El cuerpo humano como visto como red. Primero, lo que tenemos es la acupuntura tradicional, ¿vale? Los psiconeuroacupuntores, una de las cosas que hacemos es practicar la acupuntura. Lo que pasa es que practicamos la acupuntura de una forma un poquito diferente a la acupuntura tradicional, porque lo que usamos es, primero usamos una aguja que sacamos de los sueños, de las emociones que se transmiten en los sueños. Eso es importante, no lo puedo explicar aquí, pero una aguja viene, una punción viene determinada por el inconsciente y se interpreta a través de los sueños, pero no al estilo de Freud, al estilo del psicoanálisis, no, al estilo de Jobson, de las teorías de Jobson, al estilo de las neurociencias actuales. Es decir, ¿qué sueño tienes tú? Según el sueño que tú tienes, yo identifico la emoción y a continuación te la voy a regular, ¿vale? Es otra forma diferente. Luego usamos unas técnicas en acupuntura que serían la diferenciación de patrones. Aquí, en pocas palabras, para la medicina china no existen enfermedades, ninguna enfermedad. Para nosotros no existe el lupus, no existe la artritis reumatoide, no existe la jaqueca o la depresión, la fibromialgia. Cuando digo no existe, me refiero cómo la entendemos. Existir existe, por supuesto. Para nosotros lo que existe es un cuerpo que expresa uno a través de un vocabulario. Para nosotros la enfermedad sería expresión corporal. No la entendemos como la entienden en Occidente. Eso no quiere decir que neguemos las enfermedades como se estudian aquí, no, al revés, las unimos y las trabajamos a la par. Lo que pasa que nosotros realmente cuando hacemos una evaluación diagnóstica no estamos evaluando ninguna enfermedad, sino estamos evaluando una expresión corporal. El cuerpo se expresa a través de una sintomatología. Esa sintomatología el acupuntor o el psiconeuroacupuntor la interpreta a través de una evaluación específica que tenemos. Nosotros observamos el rostro, observamos el pulso, observamos la lengua. Si queremos ver, observamos todo el cuerpo, observamos cómo se expresa. Eso es la sintomatología. Toda esa sintomatología la englobamos como en carpetas y esos son los patrones. Y esos patrones nosotros los tratamos con acupuntura. Y luego tenemos otros puntos de acupuntura que serían los que usamos para tratar sobre todo los problemas emocionales, porque la psiconeuroacupuntura tiene que ver mucho, bueno, se dirige sobre todo al sufrimiento emocional. Por otro lado, la psiconeuroacupuntura también trata la red, sobre todo dando diferentes sustancias que realmente, más que ir a un tratamiento específico, lo que hacen es trabajar sistemas en red. Por ejemplo, los hongos, ¿no? Los hongos que, como el reishi, como el mitake, son sustancias estimuladoras del sistema inmunológico. Nosotros realmente lo que hacemos es ayudar al cuerpo. Siempre damos factores para ayudar al cuerpo. Para nunca tratamos los síntomas, sino lo que buscamos es intentar ayudar al cuerpo para
que los síntomas desaparezcan. Por ejemplo, damos plantas para subir el sistema inmunológico, damos plantas para subir el chi, damos plantas para que la persona esté más activa, pero no damos supresores de síntomas. Bueno, luego tenemos en psiconeuroacupuntura también lo que hacemos es trabajar 5 psicoterapias. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos, independientemente de todo lo que estamos hablando aquí, que las ponencias están siendo muy interesantes, pero para nosotros hay un componente que genera el sufrimiento humano muchas veces, que son los conflictos emocionales, ¿no? Nosotros pensamos que las personas pueden sufrir por conflictos que han pasado en la infancia. Muchas personas se comportan en el aquí y ahora por culpa de conflictos que han tenido en la infancia. Entonces, esas cosas que nos han introyectado, esos sentimientos de inferioridad que hemos aprendido, esa psicodinámica, ¿no? Todo eso aprendido en el presente nos se puede estar aportando un nivel de estrés fuerte. El nivel de estrés en medicina china es exceso de yang de hígado. El estrés en inmunología sabemos que es un factor epigenético que puede desencadenar un torrente y puede activar como factor epigenético pues toda la secuencia genética, si pueden encrudecer muchas patologías de las que aquí estamos hablando, ¿no? Por lo tanto, siempre es importante, ante toda enfermedad, el componente psicoemocional. Nosotros en psiconeuroacupuntura estudiamos ese sufrimiento que puede venir de la infancia que nos está afectando aquí y ahora, o esas habilidades psicosociales que no tenemos y que por no ser asertivos no sabemos decir no a la gente, no sabemos poner límites a las personas, o esa carencia de creatividad, o esa falta de empatía. Todas esas habilidades o todos esos aprendizajes incorrectos nos están haciendo sufrir aquí y ahora. Por lo tanto, es importante evaluar ese sufrimiento por dónde viene. Una vez lo evaluamos, vamos a hacer una psicoterapia. Nosotros usamos, como está en el paciente está en la camilla, se insertan las agujas según las técnicas que os he explicado antes y a la vez estamos haciendo una psicoterapia. Tenemos 5 psicoterapias, habían 5 cajones, pues hay 5 psicoterapias. Muy brevemente, porque el tiempo no me lo permite, deciros que cada psicoterapia está enfocada a un sufrimiento. Por ejemplo, en el agua, los 5 elementos de la medicina china, en el agua lo que tenemos es la psicoterapia Tao, de las sombras, la terapia de las sombras, del inconsciente. ¿Por qué? ¿Cuántos de nosotros sufrimos porque creemos que hay cosas que están mal? Nos han introyectado cosas que están mal. O por ejemplo, voy a poner otro ejemplo. Mirad, en el agua está el miedo. Las personas no enferman por las emociones, porque las emociones son sanas. Todos tenemos emociones. Es como si dijéramos que yo enfermo por lo que veo. No. Los ojos, la vista no me hace enfermar. Lo que yo veo es lo que me puede generar tensión, pero la vista no me va a hacer enfermar. Entonces, por ejemplo, el miedo. El miedo es una emoción, una emoción que según la medicina china nos hace enfermar. Pero en realidad el miedo es una pasión que las personas tenemos por no conocer. Mirad, ¿cuántos de vosotros os acordáis cuando empezasteis a conducir, a manejar, conducir el vehículo, un auto? ¿Os acordáis los primeros días de clase? Cuando entrabais dentro del coche, os temblaban las piernas, estabais sudando las manos, las palpitaciones, todo estaba por las nubes, era un exceso de yang, estabais todos hasta arriba del yang, eso se llama ansiedad, estabais todos excitados, algunos fuera del margen de tolerancia. El profesor os iba enseñando y ¿qué iba pasando realmente? Vosotros, ¿qué es lo que teníais? Teníais miedo. Cuando entrabais en el coche lo que teníais era miedo. Y el miedo se somatizaba en unas expresiones corporales. Bien, ese miedo, ¿por qué dejó de afectaros? ¿Por qué dejamos de tener miedo? Porque aprendimos a conducir. Aprendimos a darnos cuenta que cuando aceleramos podemos frenar, a que cuando giramos una curva el coche reacciona, y al final nos metemos en el coche, arrancamos, ponemos la música, nos hemos puesto el cinturón, hemos puesto la primera, hemos salido y no nos hemos dado cuenta, porque el coche lo hemos convertido en nosotros, con lo cual hemos perdido el miedo. ¿Vale? Bien, pues las personas tienen ansiedad y tienen inseguridad muchas veces porque no conocen el coche. Ahora cambiemos coche y pongamos, en vez de coche, pongamos cuerpo humano, conocimiento de uno mismo. Cuando uno no se conoce a sí mismo, ¿cómo va a ir por la vida? Con inseguridad y con miedo.
Eso es lo que evidentemente va a producirle unos niveles de estrés muy altos. Y eso le puede llevar a enfermedades emocionales. ¿Por qué? Porque no va a establecer bien vínculos. Pues mirar, eso sería la terapia agua. El autoconocimiento, conocernos a nosotros mismos para ser mejores personas, pero no mejores personas, sino sentirnos seguros, la seguridad, el miedo. En la madera tenemos otra terapia, que es la terapia asertiva. La terapia asertiva, saber decir no a las personas, les tenemos que enseñar muchas veces a que tienen derecho a existir, a que tienen derecho a saber decir no, a que tienen derecho a saber poner límites. ¿Por qué? Porque al final, ¿cuánta gente sufre porque no establece bien esos vínculos? Eso se transmite, se transforma al final en un montón de tensión y en un montón de sufrimiento y de frustración. Mira, quiero que sepáis que en la madera está la ira. La ira es buena, enfadarse es buena, la ira, ¿vale? Cuando una persona, igual que el miedo es bueno, antes he dicho que el miedo era bueno, ¿qué no era bueno del miedo? El que no conocer el miedo, la inseguridad. Si tú te sientes inseguro, tienes miedo, ese miedo te hace enfermar. La ira es buena, pero ¿qué produce ira en la vida? La frustración, ¿vale? La frustración. Cuando las personas vivimos con un alto índice de frustración, lo que estamos generando es una ira interna. Esa ira es energía, la tenemos que descargar en alguna parte del cuerpo, porque si no la descargamos nos va a afectar, nos va a desequilibrar el sistema nervioso, con lo cual el cuerpo lo que hace es cargar y descargar. ¿Dónde va a descargar? Pues en los músculos. ¿Dónde? Sobre todo la ira, la zona del cuello, el masetero. ¿Cuánta gente por la noche tiene trismus? Mastican por la noche, ¿vale? En el meridiano del hígado, la frustración se relaciona mucho con el meridiano del hígado. ¿Sabéis por dónde pasa el meridiano del hígado? El meridiano del hígado pasa por el pecho, por el tiroides y por la zona genital. Ahora podemos hacer una vinculación en la relación que tiene esto con los tumores y os daréis cuenta cómo todo esto se vincula mucho, ¿no? Porque siempre que haya un conflicto, un tumor, suele haber algo que lo está manteniendo. Eso es lo que hay que intentar desconectar para que se produzca una curación completa junto con el tratamiento oncológico, por supuesto. Por lo tanto, es importante entender el cuerpo como un todo, ¿no? Entonces nosotros siempre vamos a estar haciendo la acupuntura y a la vez la psicoterapia. Luego tenemos la terapia fuego. La terapia fuego es una terapia basada en las estrategias de la guerra. Mirad, en el arte de la guerra, que es un libro de la medicina china. Ha sonado mal lo que he dicho, ¿eh? En el arte de la guerra. Un libro específico de la medicina china, que lo que hacemos es romperle esquemas al paciente a la vez que jugamos con lo vamos descondicionando, haciéndole estrategias para intentar que rompa conductas repetitivas. Porque sabéis una cosa, las personas por naturaleza lo que hacemos es repetir y repetir lo mismo, porque estamos programados para repetir. ¿Por qué? Porque lo que buscamos, somos seres que lo que intentamos es ahorrar energía, ahorrar chi. Por lo tanto, aprendemos conductas y las repetimos. Y esas conductas a veces fueron buenas en el pasado, pero en el presente no son buenas y nos generan más problemas que ventajas, ¿vale? Entonces, siguen los mismos mecanismos que las adicciones neuronales, las mismas. Cuando una persona es adicta a una sustancia, también los seres humanos somos adictos a comportamientos. Y normalmente, para descondicionar una adicción a un comportamiento, no lo podemos hacer hablando. ¿Cuántos de vosotros le habéis dicho a algún paciente o a algún familiar, no hagas esto, pero no te das cuenta y le habéis soltado toda la retahíla y os ha dicho, sí, lo entiendo, pero al cabo de un tiempo vuelve a repetir lo mismo? Pues si lo entendías, ¿por qué estás haciendo lo mismo? Porque es adicción. Y para romper un patrón adictivo no nos sirve la parte cerebral. Cuidado, nosotros tenemos 3 cerebros en realidad, el cerebro racional, el emocional y el instintivo, ¿vale? Tenemos que saber que muchos de los programas están en la parte instintiva y que por mucho que les digamos a nuestros pacientes, no hagas esto, no lo pueden no hacer, porque lo entienden pero no lo sienten, porque no es lo mismo saber que sentir. Entonces, muchas psicoterapias tienen que ir dirigidas a la sensación, no a razonar las cosas. Por eso es interesantísimo ayudar a las personas a que entiendan y a que sientan a la vez. En la psiconeuroacupuntura lo bueno que tiene es que cuando estás haciendo psicoterapia estás a la vez pinchando, con lo cual la persona está sintiendo. Y si en esa acción de pinchar a la vez estamos haciendo una psicoterapia, se va a integrar por la vía racional y por la vía instintiva.
Eso es lo que entendemos como chi. Y entonces nuestra psicoterapia, la psicoterapia fuego, viene de esa manera. Luego tenemos la terapia Sanjiao. La terapia Sanjiao es una terapia que se basa sobre todo a las horas de descondicionar energía que se queda atrapada en el cuerpo. Mirad, ustedes imagínense que ahora conducen un coche, giran una curva y se viene un camión directo hacia ustedes. El camión vuelca y tenemos una frontal. Evidentemente, toda nuestra energía, todo nuestro chi va a salir al exterior, a nuestra zona de músculos y meridianos superficiales para es el sistema de defensa, el sistema de alerta, ¿vale? Prepararnos para la lucha o huida a nivel neurofisiológico. En pocas palabras, yo entiendo que el camión es mi enemigo y me preparo para luchar o para huir. Entonces, toda la energía, ¿dónde va a ir? Al cuerpo, ¿verdad? Va toda la energía a la zona muscular, a la zona de luchar o huir. Con la mala suerte que contra el camión no puedo ni luchar ni huir. En pocas palabras, tengo un accidente frontal y aparezco a los 2 días en el hospital. Abro los ojos y está mi mujer, mis hijos, mi suegra, todo el mundo ahí, y diciéndome que tranquilo, que estás bien, no ha pasado nada, simplemente has tenido un accidente, has tenido un traumatismo craneoencefálico, te has recuperado, tranquilo, te has roto la tibia y el peroné y una costilla. Pero estás bien. Podría haber sido peor. Entonces, a los 6 meses salimos del hospital, todos recuperados, fisiológicamente estables, y cuando yo voy a mi vehículo, a mi auto, cuando entro en el auto y me siento y tomo la postura en la cual me quedé trabado, toda mi energía se activa y entonces entro en una fase de ansiedad, una fase de carga, en un estado de yang, en pocas palabras, en una crisis de pánico. Pero la crisis de pánico viene vinculada a una posición, con lo cual, como las personas por naturaleza no sabemos qué nos pasa, pensamos que nos estamos muriendo y a continuación nos vamos al hospital y al final el médico pues nos da tranquilo que es una crisis de ansiedad, no pasa nada, pero tú no sabes qué te ha pasado y a continuación ya no subes en los coches y a continuación ya no subes en el metro y a continuación... ¿Por qué? Porque nos hemos quedado cargados. Y al quedarnos cargados, si no conseguimos liberar esa carga de energía, no conseguimos el conflicto. Por mucho que lo racionalicemos, por mucho que a mí me diga una persona, chico, Pablo, tranquilo, sube al coche, si no te va a pasar nada. Yo lo entiendo. Y cuando me acerco al coche, mi cuerpo, mi sistema instintivo me dice que ahí no subo. Y no subo. Y por mucho que quiera, no subo, porque me tiemblan hasta las orejas. ¿Me entendéis? Es una reacción. El cuerpo se ha quedado trabado, se ha quedado traumado. Hay que saber descargarlo. La psiconeuroacupuntura con acupuntura podemos descargar esto. Esto es muy, muy fácil, pero ¿vosotros sabéis cuántos trastornos sexuales trabajamos en la clínica por abusos en la infancia? Muchas mujeres, hombres menos, pero muchas mujeres tienen problemas en sus relaciones porque en la infancia han sido abusadas. Entonces, cuando en el aquí y ahora ya no tienen un recuerdo, ya no les queda un recuerdo, pero cuando están con su pareja, con esa persona que aman, cuando su marido o su novio va a intentar tener una relación, cuando las tocan de una manera, su cuerpo se bloquea, se activa. Es por una experiencia inconsciente, una experiencia que tienen almacenada. Esa energía está ahí acumulada y por mucho que la mujer quiera, no puede. Y no es un problema de vaginismo ni es un problema de nada, es un problema de trauma, ¿vale? Eso trataría la terapia Sanjiao. Luego tenemos la terapia tierra. La terapia tierra es una terapia basada en la creatividad. Ayudamos a las personas a dirigir los pensamientos, ¿vale? Mirad, por ejemplo, sabéis que muchos de vosotros somos personas obsesivas, nos comemos mucho la cabeza por problemas, por historias, y muchas veces todos esos problemas no les sacamos una solución y nos hacen sufrir, ¿verdad? Bien, pues mirad, hay una técnica que lo que hacemos es estimulamos el cuerpo con agujas, con lo cual el cerebro está recibiendo una señal por vía aferente, ¿vale? Del exterior al interior, sobre todo por la parte somática. El cerebro está activándose. Yo ahora lo que hago es volver a pensar con esa obsesión. ¿Qué estamos pensando? Si yo pienso sobre un problema, pero mi cerebro está activado de forma neuronal diferente, voy a procesar la información diferente. Por eso, a veces, hablando con un acupuntor, las personas entienden cosas que antes no habían entendido y por culpa de que su cerebro está activado de otra manera. Cuando estamos activados de una manera, procesamos la información de una manera y cuando estamos activados de otra manera,
pensamos de otra manera, ¿verdad? Eso lo sabéis todos cuando estáis enfadados. Bien, nosotros lo que hacemos es, sabemos qué puntos de acupuntura activan ciertos pensamientos o ciertas emociones, con lo cual hacemos que una persona que piensa siempre con un conflicto y siempre que piensa en eso está enfadado porque no aguanta fulanito de tal, si yo al cuerpo lo punturo en puntos que despierten una emoción positiva, una emoción como la alegría, y a la hora de hablar lo está sintiendo de otra manera, con lo cual lo está procesando de otra manera, ¿os dais cuenta? Y se cambia el pensamiento. Además, hacemos una cosa curiosa. Cuando hablamos con los pacientes, lo que hago es moverle los ojos de izquierda a derecha. Lo que estoy haciendo es el reflejo de orientación. En psiconeuroacupuntura, al mover los ojos de izquierda a derecha, que no es MDR, el MDR tiene fundamentos así, pero nosotros no hacemos la MDR, sino lo que hacemos es orientar el ojo a izquierda o derecha. Lo que estamos haciendo es el efecto de orientación. Cuando un ojo se va hacia la izquierda o hacia la derecha, a nivel neuronal se está generando un torrente de neurotransmisores, sobre todo para activar, es el estímulo de sorpresa. Orientamos el sen, la mente, hacia un punto y nuestro cerebro, antes de pensar, ya está aumentando ciertos neurotransmisores y ciertas sustancias para defenderse, antes de que lo razonemos. Con lo cual, cuando yo vuelvo a mirar al otro lado y veo que no hay ningún peligro, a continuación toda la dopamina baja y segregamos serotonina. La serotonina se relaciona mucho con el placer. Con lo cual, cuando el paciente está hablándome de algo que le está importando mucho, sobre todo cuando me dice algo de forma positiva sobre algo que él siempre critica, lo que hago es parar y empezar a moverle los ojos. Con lo cual, lo está sintiendo con unos neurotransmisores que nunca había sentido antes, ese pensamiento. Con lo cual, se reprograma la mente. Eso lo usamos mucho para trastornos emocionales. ¿Veis? Bien. Por otro lado, me gustaría daros una parte, ¿no? Ya que aquí en este simposium hay muchos que trabajamos hay muchos de ustedes que trabajan la parte más física, deciros que bueno, la fundamentación científica de la psiconeuroacupuntura es muy amplia, la medicina china sobre todo. Sabemos que la expresividad de los genes viene determinada muchas veces por sustancias que los activan, ¿no? Los factores epigenéticos. Bueno, las hormonas se denominan en este caso factores de transcripción. Pues bien, como sabemos, la acupuntura puede tener una acción directa en la regulación hormonal y esta al final determina la acción genética, actuando pues como factores epigenéticos. Nosotros tenemos muchísimos estudios en el Instituto de Desarrollo, de Investigación y Desarrollo en España, que fundamentamos todas estas teorías. Por ejemplo, yo presenté en el año 2006 en el Congreso en el campus multidisciplinar en Percepción e Inteligencia, en aquel año presenté un estudio que hice con ratones, para que veáis que la acupuntura también trabaja con ratones. Lo que hacíamos era estimular unos puntos que hay en las patitas de los ratones, ¿vale? Para cuantificar, objetivar cómo ciertos puntos de acupuntura aumentan la memoria. Entonces lo que nosotros hicimos fue un estudio experimental que presentamos en el Congreso de Inteligencia Artificial porque trabajábamos sobre las redes neuronales, ¿no? Entonces nosotros demostrábamos cómo, bueno, nosotros no, en este caso fuera yo, demostraba cómo insertando puntos de acupuntura en las patitas de los ratones, en ciertos puntos estratégicos, aumentaba lo que era la estimulación neuronal. Entonces el ratón pasaba el laberinto y íbamos sumando el tiempo de reacción, con lo cual nos dimos cuenta que los ratones que habían sido acupunturados, la suma de toda la experimentación de los 100 ratones, bueno, 50, eran 2 horas inferior en los ratones que no habían tenido la estimulación acupuntural, con lo cual demostrábamos que ciertos puntos de acupuntura podían aumentar la memoria espacial. Bueno, son investigaciones que llevamos. Por otro lado, los efectos de la acupuntura, por ejemplo, en un punto de acupuntura, en este caso, que está aquí en la nuca, sobre la expresión de los genes del neuropéptido y de la colecistitoquinina en el cerebro de ratas. El resultado del experimento demostró que la expresión de los genes CCK aumentó inmediatamente después de la inserción de las agujas y durante las 24 horas se presentó la cima de transcripción de genes. Es decir, que podemos ver cómo muchísimos experimentos van por esta vía, una vía de demostración científica en el aspecto, porque la acupuntura sí que puede ser demostrada en el aspecto pinchar y ver qué pasa, ¿no? Por otro lado, en oncología, los estudios
sobre los efectos terapéuticos y mecanismos de tratamientos de la acupuntura y moxibustión en la leucopenia causada por la quimioterapia en pacientes de cáncer, el doctor Lu Mei, a través del método de autocontrol se observaron los cambios de los índices de recuento de los leucocitos de sangre periférica, el mielograma y la tasa de formación colonial del suero en pacientes de cáncer antes y después del tratamiento. Este método comprobó el efecto terapéutico del aumento de los leucocitos obtenidos por el efecto de la acupuntura y de la moxibustión. La moxibustión es otra técnica. Por lo tanto, nosotros llevamos más de 15 años sobre todo dedicados al tratamiento de apoyo en la oncología. ¿Por qué? Porque, sabemos que tanto nosotros como el doctor Qiu Baogao, así lo hemos demostrado, ¿no? La radioterapia como la quimioterapia son tratamientos modernos y muchas veces esenciales para el tratamiento de los tumores malignos y benignos, ¿no? En algunos casos, la cirugía. Pero al mismo tiempo, ambos provocan multitud de reacciones adversas que hasta cierto punto pueden empeorar la situación. Por eso nosotros pensamos que uno de los ámbitos que más se puede beneficiar de la psiconeuroacupuntura es la oncología. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que podemos ayudar y complementar el tratamiento oncológico tradicional. Bueno, hay otros estudios como el estudio BIHAC, ¿vale?, que asegura, ¿no?, que la acupuntura por sí sola representa una buena forma de acceso físico al paciente, pero que en muchos casos debe complementarse con métodos psicoterapéuticos. Es decir, lo digo porque este congreso no es de acupuntores, es de médicos, pero normalmente los acupuntores, muchos de ellos dicen que cuando las agujas se ponen no hay que hablar con el paciente para que la energía se regule mejor. Bueno, estamos demostrando que eso no es así, que si no sabemos qué hacer es mejor estar callados, pero que si sabemos emplear una psicoterapia adecuada podemos mucho más superar al paciente, porque tengo que decir que el sentido común es el peor de los sentidos. En psicoterapia hay que hablar poco, mejor en el bar. Bueno, por otro lado, tenemos lo que llamaríamos para ayudar, para complementar el tratamiento, también usamos fitoterapia. En el caso del cáncer, por ejemplo, lo que estamos usando son sobre todo hongos por su efectividad y por su validez y todo lo que los hongos nos están demostrando. Por ejemplo, el reishi, el shiitake, el maitake, ¿vale? Todos, por ejemplo, si lo leemos, tienen efectos inmunoestimuladores, tienen efectos antitumorales, tienen efectos que nos van a ir muy bien para actuar sobre la red e intentar regular el organismo. Bien, ya para finalizar un poco, voy un poco rápido porque no me queda tiempo. Bueno, lo que nosotros venimos a decir es que la unión hace la fuerza. Como vemos, esta fitoterapia sería interesante en la estimulación del sistema inmunitario junto con la acupuntura y la psicoterapia, ¿no? De ahí la psiconeuroacupuntura. La unión de estrategias siempre va a hacer que la terapia sea más fuerte. Eso sin descartar cualquier... ¿Me falta una diapositiva? A ver. Se me ha colado una diapositiva, se me ha borrado una diapositiva. Bueno, la tengo aquí porque era para finalizar, era muy interesante. La última. En el tema de la oncología, por lo tanto, lo que nosotros sí que queremos unir al concepto del sufrimiento oncológico es que queremos resaltar... Ah, mira, está aquí, la última. Se había colado. Nosotros... siempre cuando tenemos una persona oncológica, con un trastorno oncológico, pensamos que la enfermedad oncológica no es el tumor, ¿vale? El tumor en realidad es la expresión fisiológica de un sufrimiento, de un conflicto que hay que resolver para poder, vamos a decir, realmente liberarse de esta patología tan crónica y tan negativa, ¿no? Por lo tanto, pensamos que si no se resuelve el conflicto, muchas veces no se va a poder resolucionar lo que nosotros llamamos la enfermedad cancerígena, no el tumor. ¿Esto quiere decir que todos los tumores sean de origen emocional o que tengan un trasfondo emocional o de estrés? No, por supuesto. Nosotros estudiamos varios factores etiológicos. Sabemos que hay sustancias que son mutantes y una persona, si está expuesta a estas sustancias, va a desencadenar un tumor y muchas veces no tiene por qué tener un conflicto, aunque siempre el conflicto va a estar como mantenedor, por supuesto, ¿vale? Porque, de hecho, la palabra cáncer ya genera un trauma, ¿no? Nosotros sabemos que
siempre decimos que a los pacientes no habría que decirles esta palabra porque literalmente les produce un trauma emocional el pensar que con toda la connotación negativa que tiene esta enfermedad. Vosotros sabéis que el vudú funciona con la creencia. El vudú siempre es efectivo. Sabemos que en el efecto nocebo, el efecto placebo, sobre todo el efecto nocebo, funciona cuando la persona tiene creencia aférrima a lo que le están diciendo. Por lo tanto, el vudú, cuando a una persona le hacen vudú, si crees en el vudú, te va a generar un sufrimiento emocional y posiblemente generar una patología que vas a asociar con eso que te han hecho. Por lo tanto, el efecto creencia es muy importante. La gente, cuando le hablamos del cáncer, el efecto creencia es tan fuerte que muchas veces le va a entrar un conflicto simplemente por saber que tiene esa enfermedad. Con lo cual eso habría que intentar desbloquearlo. Por lo tanto, nosotros tratamos el cáncer con la psicoterapia en psiconeuroacupuntura, luego tratamos con quimio, radiocirugía, eso no lo hacemos nosotros, lo hacen los oncólogos que trabajan en los equipos pluridisciplinarios. Luego estimulamos los campos morfogenéticos y utilizamos orgonterapia. ¿Esto qué es? Bueno, ¿os acordáis? Ya para terminar, y os dejo un poquito para que haga una pregunta si queréis, que hablábamos de que los meridianos eran los órganos, era la interacción que hacía que el cuerpo tuviera la forma que tiene, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros pensamos que los meridianos hacen que el cuerpo vaya tomando la forma. Bien, esto es una teoría muy larga que no puedo decir, no puedo exponer ahora. Pero, ¿qué es el cáncer? ¿El cáncer realmente qué es? ¿Una pérdida de qué? No veo nada. No sé quién está hablando. El cáncer, es que me pega todo. El cáncer, según nuestra teoría, es una pérdida de la forma. Si os dais cuenta, las células se hacen anárquicas, se multiplican por sí solas, lo que hacen es completamente perder la forma. En pocas palabras, se está perdiendo el campo morfogenético. Si perdemos el campo morfogenético, van a aparecer enfermedades. Podrían ser oncológicas, podrían ser inmunes, ¿por qué no? De hecho, todas las enfermedades que pierde el cuerpo, pierde la forma, nosotros sabemos que se está afectando los campos morfogenéticos. Por lo tanto, esos tratamientos que ayuden a mantener la forma, como es la estimulación de los campos morfogenéticos a través de láser y de imanes, van a ayudar a que la persona regule. Luego, tratamientos, fijaros, ¿no? Lo que hablábamos antes, cuando hablábamos de los lisados, el doctor Báez nos comentaba de una forma muy magistral que cuando una persona tenía un tumor en un órgano, lo que había que hacer, él daba el lisado, el timo. ¿El timo con qué actúa? Con el sistema inmunológico, ¿os dais cuenta? En la red. En la red es donde están las formas. Por eso la inmunología, la endocrinología y la oncología y todo esto está tan relacionado. Nosotros sabemos que si usamos remedios como los inmunoestimulantes, que en este caso serían los hongos, o usamos productos sistémicos como los factores de transferencia o como los lisados específicos como el timo, para actuar sobre la red, estamos yendo a mejorar la forma. Si además resolvemos el conflicto emocional, evidentemente la carga dejará de descargarse en el cuerpo y la persona podrá liberarse de ese sufrimiento o por lo menos adaptarse mejor. Bueno, y ya con esto simplemente, si hay alguna preguntita, me la hacéis, porque ya se acabó el tiempo. ¿Alguna preguntita? En el caso del manejo del dolor, Sí. nos enfrentamos a situaciones de pacientes, por ejemplo, el paciente oncológico, el paciente diabético, Sí. que cursan con las polineuropatías Sí. y que la verdad ya no encuentra uno Mejoría. de qué manera Sí. tratarlo ya multimedicado y todo. ¿Qué nos sugiere en ese caso? Ahí lo sugiero todo. 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 Porque resulta que en estos pacientes ya crónicos con ese dolor que muchas veces ya se trata con morfina, nosotros en acupuntura tenemos muchos puntos que quitan o que pueden mejorar el umbral del dolor, lo pueden bajar, con lo cual el tratamiento de la morfina lo disminuimos. Y esto no lo digo yo, esto los que practicamos medicina china y tenemos experiencia en ello, sabemos cómo funciona. Yo tuve un caso muy grave en mi vida, el peor caso en mi vida,
que es el caso que más me ha enseñado, fue una persona que vino a mi consulta y me dijo que quería que lo tratara con acupuntura. Y yo le dije que pues claro, que bueno, ¿con qué lo voy a tratar? Pero me dijo que tenía un cáncer, tenía un carcinoma de lengua, y cuando me enseñó la boca, me enseñó la lengua, prácticamente no tenía lengua, era toda una ulceración, una llaga enorme. Aquello a mí me superó. O sea, yo realmente le dije, pero estás yendo al médico, al oncólogo, ¿verdad? Porque me dijo, no, yo quiero morirme de cáncer. Y yo me quedé, lo primero que pensé es que negaba la enfermedad. Pensé, está negando la enfermedad, no quiere enfrentarse a la enfermedad. Luego resulta que este hombre me decía que él era médico, me enteré luego, cuando ya hablé con él más tiempo, y decía que esto estaba muy avanzado, pero que él no quería tratarse, que vamos, yo pensaba que era una autolisis dirigida, pero bueno, la cuestión está en que durante 1 año y medio estuvimos haciendo la acupuntura, hasta que llegó un momento en que el cáncer cada vez avanzaba más y el dolor era increíble, con lo cual tenía que estar pinchándole todos los días para superar el dolor, hasta que al final le afectó el nervio, el trigémino. Cuando ya llegó la neuralgia del trigémino, ya era tan grande la neuralgia que entonces empezamos con la morfina y con la acupuntura, pero era increíble cómo le superábamos el dolor. Y en los estados muy, muy agudos, lo que combinábamos era la acupuntura con la electroacupuntura y automáticamente se tiraba 5 o 6 horas sin dolor. Evidentemente, este es el caso más extremo que he tratado, ¿no? De hecho, al final falleció y fue, la verdad, que un tratamiento bastante duro. Pero bueno, la experiencia. ¿Alguna pregunta más? Sí, por favor. Mañana les hablo del cáncer, de todo, cómo se produce la carga sin descarga y cómo liberarla. Muchas gracias, doctor. Sí, definitivamente, bueno, Sonamex hizo un esfuerzo y le agradecemos muchísimo al doctor Juan Pablo que haya podido darnos un espacio en su agenda para poder venir desde España a darnos una pequeña introducción de lo que es la psiconeuroacupuntura. Y por supuesto que Sonamex tiene toda la intención de seguirlo trayendo con cursos, diplomados, ya lo estuvimos platicando, talleres. Y por supuesto mañana les vamos a pasar unas hojitas pues para que nos den sus comentarios. Y todas las personas que estén interesadas en que el doctor Molto regrese a México para darnos este taller, este curso, por ahí, así se los voy a agradecer muchísimo si ahí nos lo pueden anotar para que los tomemos en cuenta. Y bueno, ustedes ya saben, mientras más pronto podemos organizar el grupo, ¿verdad? Pues más pronto lo podemos traer de regreso. Y en México, pero aquí en México no. Ya lo vamos a empezar a dar, efectivamente, doctora.